La ciencia tiene mucha claridad de que el mundo, antes del 2050, tiene que ser un mundo cero emisiones netas. Ojo, no significa cero emisiones netas. Es decir, si generamos emisiones por algún lugar, tenemos que compensar, ¿no? No vamos a migrar de la computadora a la máquina de escribir. Vamos a seguir consumiendo energía, pero probablemente tenemos que tener muchas actividades de regeneración, por ejemplo, de bosques para capturar ese carbono, ¿no? Cuando los árboles crecen, capturan carbono a través de este mágico mecanismo de la fotosíntesis, ¿no? Y para que tengan una idea, no tenemos que esperar al 2050 para hacer cero emisiones, sino tenemos que tener un camino o una trayectoria donde vamos reduciendo progresivamente, ¿no? En el 2030, y miren que el 2030 es muy cerca, son solamente 9 años, tenemos que reducir 50% de las emisiones que teníamos en el 2017, ¿no? Todo esto es porque tenemos que evitar que la temperatura del planeta aumente más que 1.5 grados centígrados con respecto a la etapa preindustrial. Ese es el número que quiero que tengan en la mente. La temperatura no puede aumentar más que 1.5. No podemos, el planeta, para ponerlo de una forma más sencilla, no puede tener más que 1.5 grados de fiebre. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo puede soportar 40, 41, 42 grados centígrados. Podemos subir 3 o 4 o hasta 5 grados centígrados, ¿no? Pero la temperatura del planeta, el sistema climático planetario es tan complejo que si superamos la barrera del 1.5, llegamos a esto que en inglés se dice el tipping point, ¿no? El punto de no retorno, ¿no? Y creo que es importante tener ese número en la mente, ¿no? La ciencia es súper clara. La ciencia es tan clara que la política internacional está definida. Y eso es bien extraño, ¿no? Imagínense, todos los países del mundo, hace unos años, en el marco del Acuerdo de París, llegaron a un consenso, ¿no? Les cuento, en las negociaciones de cambio climático, en estas reuniones, que se acuerdan que hubo una en Perú, las decisiones que se toman ahí no son por mayoría, son por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Si es que un país no está de acuerdo, no hay decisión, ¿no? Entonces, en la COP en París, y yo tuve la suerte de estar ahí como parte del equipo del Perú, todos los países de acuerdo, todos los países del mundo, imagínense, con diferentes idiomas, con diferentes religiones, con diferentes regímenes políticos, ¿no? Todos los países del mundo se pusieron de acuerdo en que el mundo tenía que llegar, digamos, a una trayectoria baja en emisiones de carbono y resiliente con el clima. Para muchos, y para mí también, el Acuerdo de París es el acuerdo más relevante del mundo luego del Tratado de los Derechos Humanos, así de importante, ¿no? Y un poco el mecanismo del Acuerdo de París, ¿no? Porque a veces vemos como el Acuerdo de París como muy lejano para nosotros, pero el mecanismo como opera el Acuerdo de París es que cada país tenía que hacer un compromiso. Entonces, si el mundo tenía que reducir emisiones y evitar este 1.5, dijeron ya, que cada país ponga algo, ¿no? El Perú levantó la mano, el Perú fue uno de los países protagonistas, porque las negociaciones de cambio climático antes de la COP en París habían sido en la COP en Lima, ¿no? Perú tenía todavía la presidencia, cuando fuimos a París, Perú llevó la presidencia de la COP y le entregó la posta a Francia. Entonces, el mecanismo en el Acuerdo de París es, cada país tiene que hacer su contribución. Perú levantó la mano y dijo, yo me comprometo con reducir 30% de mis emisiones. Colombia dijo 30%, y cada país, ¿no? fue armando su contribución, lo que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional, o como las llaman en inglés, las NDCs. En otros países de América Latina las traducen como las CDNs, y mucho del lenguaje de la negociación de cambio climático está en inglés, que de hecho es una limitación para comprender esto, pero digamos, hay traducciones y hay muchos documentos en español, los invito a leer, y aquí les voy a dar un tip. Les invito a leer Conexión COP, pueden ponerlo en su buscador, Conexión COP, una plataforma bien enfocada en periodistas de cambio climático, donde la información está muy simple. Entonces, los que se quieren involucrar con esto, los invito a leer Conexión COP. Entonces, cada país tiene una contribución, y eso fue una súper buena noticia. Los países del mundo habían dicho, tenemos que reducir emisiones, y no solamente eso, sino cada país va a poner una contribución, ¿ya? Y eso fue increíble, eso fue celebrado. Yo que estuve en la COP en París, pues nos paramos, aplaudimos, gritamos, fue muy emocionante, la gente estaba llorando de la emoción de haber encontrado ese acuerdo, ¿no? Y esa es una buena noticia. La mala noticia era que cuando hicimos la matemática, dijimos ya,
Si cada país, si Perú pone 30% y cada país pone esta contribución, ¿a dónde nos lleva, no? Y la matemática nos dice es que si cada país hace lo que dice que va a hacer, o sea, si cada país ejecuta, ¿no? Su compromiso, no llegamos. Todavía estamos en un escenario de 3.3, 3.4 grados centígrados. Y recuerden, el número mágico, el punto de no retorno es 1.5. Entonces, si hacemos lo que hemos dicho, no llegamos. Tenemos que elevar el nivel de ambición. Entonces, la Secretaría de las Naciones Unidas hizo un llamado y dijo, está buenísimo que todavía se hayan comprometido con esto, pero no llegamos. Tenemos que elevar el nivel de ambición, y eso es algo que ocurrió, ¿no? Luego de ese llamado, en la Asamblea de las Naciones Unidas del año pasado, China, que es uno de los emisores más grandes del mundo, casi el 30 o el 25% de la huella del planeta es China. China dijo, nosotros vamos a ir a un rumbo carbono neutral, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, porque mucha gente me dice, oye, Javier, pero China es el culpable, hay que decirles que ellos reduzcan. Pero claro, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos nuestros celulares, o nuestros dispositivos tecnológicos, o nuestra ropa, muchas de las cosas las fabrican en China. Entonces, efectivamente, China genera muchas emisiones, pero de alguna forma nosotros, cada uno de ustedes que está ahí, veo casi 40 personas conectadas, compramos a China. Entonces, estamos obligando a China a generar emisiones. Pero el mensaje aquí fuerza es que, a pesar de que las negociaciones de cambio climático hayan llegado a un puerto y cada país había puesto una contribución, con este llamado de es insuficiente, los países dijeron, vamos por más, ¿no? Japón dijo, nosotros vamos a ir a una huella carbono neutral, no para el 2060, para el 2050, ¿no? Perú dijo, nosotros pusimos 30%, pero no, eso es muy poco, vamos al 40%. Colombia había dicho 30%, dijo, ahora vamos al 51%, ¿no? Una de las administraciones más controversiales, digamos, en el marco del Acuerdo de París fue la de los Estados Unidos, ¿no? Y ya saben todo lo que pasó con Trump, que dijo que se iba a salir del Acuerdo de París. Con esta nueva administración, John Biden hace pocos días dijo, nosotros habíamos hecho un compromiso, pero vamos a elevar el nivel de ambición. Vamos a reducir al 52%, ¿no? Al 2030, recuerden. Al 2050 tenemos que estar neutrales, ¿no? Y John Biden ha dicho que su administración va en este summit de líderes en clima, dijo, vamos a reducir al 52%. Entonces, creo que hay más allá de qué es lo que pensamos en términos de religiones, o de regímenes políticos, de regímenes económicos, estamos con mucha claridad de que el impacto climático va a ser muy duro, ¿no? Y esto, como me dicen algunos empresarios, porque yo tengo la suerte de trabajar con muchos empresarios, con bancos muy grandes, con empresas de seguros, con empresas mineras, me dicen, ya Javier, entendemos todo esto, pero para nosotros, del sector privado, ¿qué hay para nosotros? Les digo, perfecto, es una pregunta increíble que voy a responder ahora. Hay muchas cosas, ¿no? Dado que el mundo tiene que rumbarse a una economía baja en carbono, hay muchas cosas que están pasando para el sector privado, y lo voy a explicar solamente en dos diapositivas, ¿no? La primera es que algunos fondos de inversión como BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, han dicho que tenemos que asegurarnos que las empresas en las que invertimos incluyen cambio climático en su estrategia de negocios, ¿no? No es que BlackRock ame los árboles ni que quiera hacer esto necesariamente, sino ellos se han dado cuenta, oye, si una empresa no incluye criterios de cambio climático, es más riesgosa, ¿no? Si yo invierto fondos, entonces estoy invirtiendo fondos de más riesgo, ¿no? Porque las empresas que no incluyen cambio climático, pues se van a ver más golpeadas por algo que no saben. Imagínense si alguien hubiera dicho en el pasado, hay que tratar de mitigar el riesgo de una potencial pandemia, ¿no? ¿Cómo hacemos que los restaurantes empiecen a evolucionar para hacer más delivery? ¿O cómo hacemos que las empresas, no sé, consultoras como Libélula, por ejemplo, hagan más trabajo remoto? Si alguien como se hubiera aproximado a lo que hubiera pasado con una potencial pandemia, estarían mucho mejores parados. Me imagino que todos ustedes que están aquí escuchándome ahorita, si hubieran sabido que hubiera habido una pandemia, ¿no? Antes de ella, se hubieran preparado mucho mejor, todos, ¿no? Creo que el cambio climático tiene muchas evidencias de que algo va a ocurrir, y por eso BlackRock dice, incluye el cambio climático en su estrategia de negocios. Muchas tendencias de inversión, inversionistas incluso familiares que han dicho esto tiene que incluirse. Hay muchos riesgos del negocio, y ahora lo voy a comentar más con una diapositiva que tengo del World Economic Forum. Creo que el mercado mismo está cambiando, la retención de talento, los compradores, ¿no? Yo no sé si ustedes, estoy seguro que ustedes han cambiado sus hábitos de compra por la pandemia, estoy seguro que están comiendo más sano y están pensando en cómo apoyar empresas y emprendimientos. Hay algunas redes como
Green Economy Coalition o economiaverde.pe, también los invito a ver economiaverde.pe, los invito a ver Genes, hay cosas que están pasando en Perú, no en Europa, no en Estados Unidos. Entonces, hay un grupo de empresas que están poniendo cambio climático y sostenibilidad en el core del negocio, y son las que se van a disparar. Entonces, los invito a aproximarse un poquito. Y también hay nuevas regulaciones. Este mapa que pongo aquí es un mapa de un reporte que hace el Banco Mundial, que yo sigo constantemente, de todos los países en los cuales hay impuestos al carbono, ¿no? O hay esquemas de cap and trade, hay esquemas de topes de emisiones, ¿no? En Perú no hay todavía, pero hay países donde les dicen, por cada tonelada que generes, pues te voy a cobrar un impuesto, así como un impuesto selectivo al consumo, no un impuesto al tabaco o al alcohol, pues hay impuestos al carbono. Por otro lado, hay países donde dicen, ya, tú eres una empresa cementera, ya, tú máximo puedes emitir 100 toneladas. Si emites 110, tienes que comprar 10 en un mercado de carbono, en una especie de emission trade system, o un sistema de comercio doméstico. Perú otra vez no tiene eso, pero países como Chile, Brasil, en Estados Unidos hay varios, hay incluso esquemas subnacionales como la bolsa de carbono de Tokio o la bolsa de carbono de California. Entonces, creo que es importante que se aproximen. Conforme a los riesgos del negocio, aquí no pretendo que lean todo, pero quiero que vean este reporte del World Economic Forum, donde ha evaluado desde el 2008 hasta el 2021 cómo han ido cambiando los riesgos más importantes para los negocios. Y mientras más se van a la derecha, se dan cuenta que hay más bolitas verdes, más cuadraditos verdes, ¿no? Esos verdes son los riesgos medioambientales, ¿no? Son los desastres naturales, el fracaso de la acción climática, ¿no? Los climas extremos, ¿no? La pérdida de biodiversidad. Entonces, hay una evidencia de que conforme vamos avanzando cada vez más importante, ¿no? En el 2020 fue el primer año que los 5 riesgos más importantes para nosotros en el 2021 un riesgo climático salió. ¿Por qué? Porque entró uno nuevo, enfermedades infectocontagiosas, ese rojito que ven ahí, ¿no? Que es un tema totalmente coyuntural, pero así como llegó el COVID se va a ir, ¿no? Es el tema climático, y siempre me preguntan, ¿cómo relacionas lo climático con el COVID? Yo pienso que el COVID va a venir, va a tener un pico alto y después se va a ir, como muchas de las enfermedades, ¿no? La vacunación tiene bastantes evidencias de que funciona. El problema con los riesgos climáticos es que tienen mucha inercia, son problemas que se han generado por 30 o 40 años, es como tratar de parar un camión que tiene mucha inercia. Entonces consideren eso en relación a los riesgos climáticos con los riesgos del COVID. Ya me quedan 5 minutos, voy a avanzar un poquito más y les voy a contar sobre esto que yo llamo la única ruta, ¿no? La ruta de la carboneutralidad. No veo ninguna otra opción, ¿no? Y si quieren llevarse un mantra, yo les quisiera dar este mantra de tarde o temprano, todos vamos a ser carbono neutrales. Las empresas, los países, las ONGs, los gobiernos nacionales, o sea, no va a haber nadie que no sea carbono neutral, porque si no, no vamos a poder aguantar este sistema climático. La atmósfera ya no aguanta más gases de efecto invernadero, ¿no? Y para llegar a la carboneutralidad hay un proceso que tiene básicamente 3 pasos, y ayer estaba en una reunión con el MINAM y con un grupo de expertos haciendo una presentación similar y les decía 3 pasos, ¿no? Mides, gestionas y compensas. Lo primero, la medición. ¿Por qué medimos? Es la pregunta importante, ¿no? Y creo que esto ya es un poco, para los que están más familiarizados con los indicadores, puede ser un poco trillado, pero lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, si no medimos, no tenemos idea cómo mejorar. Si vamos al gimnasio y no nos pesamos, nunca vamos a tener idea de cómo mejorar nuestra salud. Entonces, este ejemplo del combustible, digamos, del carro es, si no tenemos la cantidad de combustible, no sabemos cuándo echar gasolina, o cuándo estamos en riesgo, o cuándo parar si nos vamos al sur, ¿no? Entonces, creo que la medición es fundamental. Para medir la huella de carbono, hay un protocolo, hay un estándar internacional, ¿no? Que es la ISO 14064. Nosotros hicimos un trabajo como bien importante con Indecopi, con INACAL, ¿no? Nosotros desde Libélula tuvimos la presidencia del Comité de Gases de Efecto Invernadero y trajimos la norma ISO, que era una norma internacional, para que sea una NTP, una norma técnica peruana, para que cuando las empresas midan la huella de carbono, usen esa norma. No es obligatorio medir la huella en Perú, ni es obligatorio usar la norma, pero la recomendación es
usar la norma técnica peruana. Fue un trabajo en alianza con el MINAM y con varias organizaciones, y creo que, y ustedes pueden ir hoy día a INACAL y comprar la norma técnica, ¿no? Que cuesta 30, 40 soles, y usarla, ¿no? Y hay otros protocolos, hay muchas cosas en internet también disponibles, pero básicamente el protocolo te dice que midas tu huella de carbono en 3 grupos, ¿no? Alcance 1, 2, 3. Así es, el 1, 2, 3. ¿No? Siempre empiezo explicando el 2 primero. El 2 son los kilovatios que usas, ¿no? Toda la energía que tú generas, pues tiene una emisión en base al mix energético. El alcance 1 tiene que ver con las emisiones que tú generas directamente. Tú tienes un grupo de nitrógeno, o tú tienes un auto asignado a la compañía, y las otras emisiones indirectas son las emisiones como de tus proveedores, ¿no? Para hacerlo más sencillo, que tengo un gráfico o un esquema donde digo que se incluye el alcance 1, no lo voy a leer, el alcance 2 y el alcance 3, y el protocolo te dice que el alcance 1 y 2 son obligatorios. Tienes que medirlo. Si mides tu huella de carbono con la ISO 14064 y con el sistema Huella de Carbono Perú, que es una plataforma del Ministerio del Ambiente, que fue lanzado hace un par de años, que ha tenido mucho éxito. También los invito a aproximarse a esa plataforma. 1 y 2 es obligatorio. El alcance 3 es la huella de carbono de tus proveedores, el consumo de tu papel, etcétera. Y para poner un ejemplo de, si ustedes en su empresa hacen un viaje de trabajo, Lima, Cusco, Lima, esa huella de carbono que se genera es alcance 1 de la empresa de aviación. ¿Por qué? Porque la empresa de aviación compra el combustible, el piloto probablemente esté en su planilla, ellos son dueños del avión o operan el avión, ellos definen la tecnología, ¿no? Ellos son como los dueños de la emisión. Y ustedes, como le compraron a la empresa de aviación, cual sea, el pasaje, ustedes de alguna forma al comprarlo, obligaron a la empresa a volar. No es que la empresa se va a Lima, Cusco, a Lima porque quiere, sino porque ustedes le pagan. Entonces, esa para la empresa, para ustedes es alcance 3, pero para la empresa que opera el avión es alcance 1. Entonces, cada vez que ustedes tienen un alcance 3, es alcance 1 de alguien más. El protocolo te dice que puedes medir alcance 1, 2 y 3, pero 1 y 2 son obligatorios. ¿De acuerdo? Luego de medir tu huella de carbono, donde ya has ido, digamos, al gimnasio y estás pesado, tienes que pensar, bueno, ¿ahora qué hago para gestionar? ¿Ahora qué hago para reducir mis emisiones? ¿No? ¿Cómo es la dieta? O mi régimen de ejercicios, o el nutricionista, qué sé yo, todo lo que tienes que hacer para reducir tu peso, tienes que hacerlo para reducir tus emisiones. Lo interesante aquí para las empresas es que cuando reducen emisiones, generan ahorros, ¿no? Generan ahorros porque la huella de carbono tiene que ver con energía, que pagas, tiene que ver con papel, que compras, tiene que ver con agua, que compras, tiene que ver con gas, que compras. Entonces, cuando tú tienes una visión de tu huella y la reduces, tú generas ahorros, ¿no? Y pueden ser ahorros operativos muy grandes. Con un banco con el que trabajamos hace unos años, me acuerdo que el VP de operaciones me decía, oye Javier, esto de la huella de carbono me parece muy hippie, me parece que yo soy un banco, ¿no? Y una de las medidas que se identificó es que si apagábamos los carteles luminosos de las noches, ¿no? En vez del rango digamos, en vez de que estén prendidos de 9 de la noche a 5 de la mañana, estén de 10 de la noche a 5 de la mañana, una hora menos, no había que hacer nada más que cambiar el procedimiento, se ahorraban como $80.000. Solamente, claro, multiplicado por la cantidad de carteles, por la cantidad de agencias que tenían, por la cantidad de luces por cartel, por la cantidad de kilovatios, por la cantidad de soles por kilovatio. Entonces, él me decía, oye, Javier, yo pensaba que esto era muy hippie, la huella de carbono, pero ahora me he dado cuenta que en realidad no es un tema de ahorros. Por supuesto, le digo, te aproximas a través de la huella de carbono, pero finalmente la empresa tiene ahorros concretos, en energía, en papel, en agua, ¿no? Además de todo lo que representa en términos del mercado, cómo los usuarios están cada vez más interesados en estos temas, ¿no? Entonces, mides tu huella y luego la gestionas, está perfecto. Finalmente tú puedes compensar tu huella de carbono, porque si el mundo tiene que llegar a la carbono neutralidad, por más que yo reduzca mi huella y sea más eficiente, siempre voy a tener algo de huella. Todas nuestras actividades tienen huella. Cuando comemos, imagínense esos frijoles que nos comemos, vinieron de alguien los embolsó, o alguien los transportó, alguien los cosechó, alguien puso el fertilizante, ¿no? Entonces, cada vez que vemos un post-it, o un lapicero, o un tomatodo, todo tiene una huella histórica. Entonces, hay que compensar la huella si queremos llegar a la carbono neutralidad, ¿no? Y hay unos esquemas, y podría ser un webinar de 2 horas de mercados de carbono, de hecho, pero lo voy a mencionar muy rápidamente. Hay esquemas donde las empresas pueden
transar carbono, pueden comprar carbono para ir a carbono neutralidad, que es lo que tenemos. Yo tuve la suerte de estar involucrado hace como 10 años en una de las primeras compras de carbono, que lo hizo la empresa Pacífico Seguro, fue una de las primeras empresas carboneutrales del Perú, y fuimos con la alta gerencia de Pacífico a Tambopata, a hacer el due diligence con una ONG que se llama IDER, pueden buscar también de IDER, una ONG muy importante en Perú, yo los valoro mucho, y creo que en Perú hay muchos actores, desde empresas que han comprado crédito hasta ONGs y gente que se va capacitando. Ustedes mismos ahorita, en este momento, están como recibiendo una información que de repente para muchos les parece nueva, pero yo creo que tarde o temprano todos vamos a ser carbono neutrales, así que prepárense un poquito para esto. Tengo una última diapositiva antes de empezar al panel, y te voy a pasar, Carla, ahora después de esto la posta, para que presentes al panel fabuloso que tenemos. Y creo que si pudiera resumir todo en una diapositiva, esta sería. Creo que hay un proceso en la ruta de la carboneutralidad donde lo primero que tienen que hacer es decidirse, ¿no? Yo quiero ir a esto, ¿ya? Y decidirse significa, voy a investigar más, voy a buscar presupuesto para hacerlo, voy a capacitarme yo para hacerlo yo mismo, qué sé yo, indagar. Voy a ver si de repente algún estudiante de ingeniería ambiental me puede ayudar como un consultor, o una empresa como Libélula. O sea, tienen que ver qué opciones hay, ¿no? En base al recurso que tengan y al tiempo, tienen que decidir y comprometerse, ¿no? Yo me comprometo a ser una empresa carbono neutral, por todos los beneficios que les mencioné. Después tienen que medir su huella, su línea base, importantísimo. Si no, están como corriendo como gallinas sin cabeza, como dice mi abuela, corriendo nomás. Tienen que medir para tener su línea base. Luego de medir su línea base, tienen que diseñar su plan de acción, ¿no? Su plan de acción es qué tengo que hacer, cuánto cuesta, qué implica, quiénes son los responsables, cuándo le hago. Un plan de trabajo, así como un plan de trabajo para ventas, un plan de trabajo para operaciones, un plan de trabajo para el rumbo a la carboneutralidad. Luego tienen que implementar su plan, ¿no? Tengo que reducir las emisiones, tengo que implementar las medidas para imprimir a doble cara, o decidir que mi empresa es paperless, menos papel, o paper free, cero papel, ¿no? O cambiar las nominales o lo que sea. Y finalmente lo que no puedan reducir lo tienen que compensar.